De esta manera, damos inicio a nuestro webinar del día de hoy de la International Coaching Community. Mi nombre es Alexis Villanueva, de la Academy de la ICC. El día de hoy estamos con nuestra trainer de Argentina, Carolina Lopazo. Carolina nos va a estar hablando hoy, el día de hoy, perdón, sobre que la incertidumbre y la crisis no te paralicen. Para que conozcan un poquitico sobre quién es Carolina. Carolina es trainer de la ICC, es Master Trainer y Consultant en PNL. También es fundadora de la Asociación de PNL de Argentina. Es Master Trainer y desarrolladora en el campo de coaching de equipos outdoor. Ahorita está haciendo un doctorado en ecopsicología y está investigando activamente procesos de reconexión natural y sus efectos en el desarrollo profesional. Tiene más de 20 años de experiencia apoyando organizaciones. Es directora de desarrollo de programas de certificación y educación continua en la Fundación Quantum de Argentina. Y su práctica profesional está enfocada en el desarrollo y evolución integral de profesionales que se desarrollan en el campo de desarrollo humano, brindando programas de certificación internacional y especialización. Entonces, es una gran hoja de vida de quien nos acompaña el día de hoy. Y sin quitar más tiempo de la presentación, invitándolos, por supuesto, a que cuando tengan un comentario o alguna pregunta, lo vayan incluyendo en el chat, por favor, o en el panel de preguntas. Y llegado el momento, Carolina estará respondiendo sus preguntas. Sin más, entonces, los dejo con Carolina Lopazo. Carolina, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos los que están ahí. Para mí es un gusto siempre conectar con este espacio que la ICC nos brinda a todos para poder seguir creciendo juntos. Y cuando comenzó todo el tema del COVID, cuarentena y todo este confinamiento que nos tomó a todos bastante por asalto, nos pidieron a los diferentes entrenadores que generáramos, si podíamos generar valor para la comunidad y herramientas para poder ver cómo podemos navegar por estos espacios. Y en aquel momento, que estábamos como al inicio de todo esto, era, bueno, ¿cómo hacemos para que esto no nos paralice y qué hacemos con esto? Y el tema y mi webinar y la cuarentena y nosotros mismos hemos ido evolucionando y hoy, en junio, estamos en otro lugar, pero también estamos en lugares en los que no sabemos muy bien a dónde ir. Entonces, mi idea en este webinar es poder ofrecerles herramientas entendiendo cuál es el camino común que todas las personas hacemos al momento de cambios, sobre todo como este cambio que en general no fue generado por nosotros mismos desde, a ver, podemos decir que quizás desde algunos lugares sí, pero que no fue un cambio que yo dije, bueno, no estoy bien y quiero salir a hacer algo diferente. A todos nos tomó por sorpresa. Así que vamos a comenzar antes que nada con respecto a cuál es el objetivo, qué es lo que yo quiero lograr y qué es lo que quiero que podamos compartir. Les decía Alexis que si van teniendo preguntas las vayan escribiendo en el chat y una vez que terminemos vamos a tener 10-15 minutos y si no después seguimos bueno, con conversación privada. Les dejo mis datos para que puedan hacerme más preguntas o si lo van aplicando y se les ocurre algún tipo de inquietud. Los que me conocen saben que estoy súper abierta y que contesto rápidamente las preguntas que van teniendo. El objetivo entonces es poder descubrir cuál es el potencial de lo que llamamos el viaje del héroe para poder transitar generativamente procesos de cambio. Y para mí la palabra generativa no es causal ni casual, sino que lo vamos a usar porque podemos transitar de muchas maneras diferentes los procesos de cambio, pero la manera que queremos hacerlo es generativa. Todos los que trabajamos en coaching y todos los que trabajamos en el desarrollo de personas, lo que queremos es que los procesos de cambio sean procesos de crecimiento, sean generativos, que generen algo. Entonces, sobre todo en épocas de incertidumbre y de que hay un montón de elementos que no dependen de nosotros, ¿qué es lo mejor que podemos hacer para que esto nos pueda servir? Nunca más acertada esta frase que hoy, que dice que la vida es eso que nos pasa mientras estamos ocupados haciendo otros planes. No sé a ustedes, pero yo no tenía planificado, hoy es mi día 90 de cuarentena y de confinamiento, llegamos el 6 de marzo de España y empezamos ahí nuestro confinamiento y el día que terminaba nuestra cuarentena por venir del exterior, en Argentina comenzó la cuarentena. Eh, y la verdad yo tenía otros planes para este año que eran muy diferentes de lo que me está pasando en este momento. Entonces,
si hablamos que en coaching, en general, tenemos un cliente que está en un estado actual que no es el satisfactorio, lo ayudamos a generar un estado deseado mejor, y que lo que tenemos que ayudarlos es a poder transitar ese camino de la mejor manera generativa para que ese estado deseado no solamente sea alcanzar un objetivo, sino que también sea el haber aprendido, el haber evolucionado, el haber crecido, el haberse convertido en una mejor versión con mayores recursos para que la próxima vez que tenga que volver a iniciar el camino se encuentre en otro lugar. A la mayoría de las personas, lo que nos pasa en este momento es que no necesariamente estábamos en un mal estado. Estamos en un estado actual que quizás era recursivo, quizás era generativo, quizás era con muchos recursos, y sucedió algo externo que fue lo que nos sacó del lugar. Y el estado deseado es muy difícil planificarlo porque, como dijimos recién, hay un montón de variables que no manejamos nosotros. Entonces, ¿cómo podemos definir nuestro mejor estado deseado si no sabemos qué es lo que va a suceder? Yo, por ejemplo, estaba planificando mi año el otro día con un sponsor en otra ciudad para dar una certificación y la verdad que agosto, septiembre ya no nos parece. Entonces pusimos septiembre, octubre y después dijimos, no, pero por ahí septiembre, octubre no es, porque si se abre en octubre, noviembre. Entonces es difícil poder definir a dónde quiero llegar cuando las variables, obviamente hay muchas variables que siempre no dependen de uno, pero en general hay muchas que sí. Hoy en día no tenemos tanto poder sobre todas esas variables del estado deseado. ¿Qué es entonces lo que queremos evitar en nosotros mismos, obviamente, primero, pero también en las personas con las que trabajamos? Que la crisis nos paralice y vivir como en un estado de suspensión. Yo, hablando con clientes, alumnos, lo que nos pasa a muchos es como que estamos en un mientras tanto. Y este mientras tanto se ha convertido como ya en 3 meses, y de 3 meses puede pasar a mucho tiempo. Entonces, no es vivir en estados de suspensión, pero tampoco es subirnos a estas cosas. Yo el otro día leí una foto que decía, si en esta cuarentena no has leído un libro, no sé qué, no es porque no tenías tiempo, es porque estás procrastinando. Y yo decía, seguramente no tiene hijos con quien convivir esta persona porque es como complicado. Entonces es no vivir en estado de suspensión, pero tampoco superpoblarnos de un montón de cosas que hacen que después terminemos colapsando. ¿Qué cosas queremos también evitar? Es que las emociones negativas o no generativas son las que dominen nuestra vida y que en base a eso tomemos decisiones de cómo hacer para desarrollar nuestro mejor futuro. Y que nuestro camino y nuestros objetivos no sean elegidos para evitar situaciones, sino para poder crear nuestro mejor futuro. Y seamos honestos que las circunstancias actuales muchas veces nos hacen partir no de lo que queremos, sino de lo que queremos evitar. Entonces, el viaje del héroe, con diferentes componentes, lo que nos va a poder permitir es entender por qué nos está pasando lo que nos está pasando en este momento y cómo definir a dónde es el mejor lugar en el que queremos llegar y de qué manera. Todo esto fue disparado por una crisis. ¿Qué es una crisis? Viene del griego crisis, que significa decisión, que tiene que ver con un punto de quiebre y que significa también un momento donde se debe decidir si un tema o acciones se deben continuar, detener o ser modificadas. Seamos honestos que con respecto a esta crisis que nos toca en este momento, no podemos decidir no continuar, porque tenemos que seguir viviendo, tenemos que seguir trabajando, entonces debemos continuarlas. Detenerlas no hay manera, debemos modificarlas. Y la gran pregunta es, ¿cómo debemos modificarnos? ¿Qué debemos modificar? Pero no desde la afuera, sino desde lo que nos dice nuestro corazón y nuestro llamado más profundo. Este proverbio es viejo y hace mucho que anda dando vueltas, que dice que las crisis, que los pictogramas que tienen que ver con la palabra crisis en chino, es amenaza y oportunidades. La amenaza sabemos muy bien, todos personalmente, cuál es nuestra amenaza. El problema es poder identificar las mejores oportunidades para cada una. Y el tema es que la crisis también viene asociada con el miedo. Entonces, una crisis a la que le sumamos el miedo, lo que nos genera es un estado de confusión, de querer como salir a hacer un montón de cosas, y en este estado y en este momento lo que nos va a hacer es decir, bueno, esta es la mejor decisión desde la cabeza, pero a largo plazo, pasando desde este momento en el que estoy, es la mejor decisión para mí, para mi vida en general, porque al estar como suspendidos en el tiempo, también lo que nos está pasando es que vivimos el día a día. Entonces, tomamos decisiones muchas veces,
pensando que esto, lo que nos sucede ahora, es lo que nos va a pasar siempre. La otra vez me contaban que cuando los españoles llegaron al territorio americano y empezaron a generar este concepto de encarcelar a la gente por el tema de que hacían algo que iba en contra de las leyes, a la mañana siguiente encontraban a los aborígenes muertos. Y cuando empezaron a ver qué era lo que pasaba, era que para los aborígenes ese momento era el todo. Entonces siempre iban a vivir confinados y vivir no tenía nada de bueno ahí adentro. Y lo que nos está pasando es esto, es como que esto parece que siempre va a ser así, por lo menos en el lugar en el que nosotros estamos en este momento. Entonces lo que necesitamos es empezar a gerenciar de otra manera. ¿Y cuál es la mejor manera de gerenciar una crisis? Es acelerando ese proceso de cambio en la dirección correcta. Y aquí está el gran kit de la cuestión. ¿Cuál es la dirección correcta? Porque el futuro es incierto, muchas variables no las manejamos nosotros, entonces está lo que nos dice la razón, lo que nos dice el corazón, lo que nos dicen nuestras partes como más primitivas a las que vamos frente a la posibilidad de una pandemia que nos puede hacer morir, entonces tiene que ver con la supervivencia. Y yo el otro día hablaba con un alumno y él me decía, bueno, pero Caro, o sea, estamos en un estado de supervivencia, y yo le decía, sí, es como muy difícil pedirnos y pedirles a los demás que cuando estamos en la parte más baja de la pirámide de Maslow, hablemos de la parte más alta, que autorrealización. ¿En qué querés estar convertido cuando salgas? Por lo menos lo que quiero es estar vivo. Entonces también es poder salir de ese espacio de supervivencia para poder generar nuestro mejor futuro. Entonces comencemos el viaje. Si pensáramos en que nuestra vida es una película, ¿cuáles son los elementos fundamentales de cualquier película? Un guión y personajes. Tenemos un director, pero si no hay un guión y no hay personajes, el director no tiene demasiado sentido. Y para mí, de toda la bibliografía y de todo lo que he estudiado a lo largo del tiempo con respecto al viaje del héroe, esta es una de las frases que utilizo muchísimo con todos mis clientes de coaching. Y dice, la manera en la que hoy eres es solo una etapa en tu camino. No eres como siempre serás, no eres como te ves hoy, eres un héroe en su viaje. Y para mí esto es un enfoque absolutamente generativo para entendernos y para entender a las personas con las que trabajamos, que no somos lo que nos sucede en este momento, somos un héroe en su viaje. Y cada uno está en su propio viaje heroico, héroe o heroína, eh, y cada uno de nosotros está en su propio viaje heroico y necesitamos respetar y respetarnos en la fase que estamos, pero lo que necesitamos es poder evolucionar y no quedarnos en la fase que estamos. La idea del viaje del héroe fue desarrollada por Joseph Campbell. Y Joseph Campbell tomó la idea de arquetipos de Jung y él lo que trabajaba mayormente es, él se dio cuenta que a lo largo del tiempo histórico humano y a lo largo de las diferentes civilizaciones a lo largo del tiempo humano. Verónica está levantando la mano, no sé si hay una pregunta o no me escucha. Alexis, fija a ver qué sucede. Sí. Puede ser que haya quedado levantada de cuando dijimos que... Ok, ok. Pero Verónica, de todas formas, coméntanos en el chat si tienes alguna duda Sí, específica. Ah, mira, veo que Erika, por ejemplo... si alguien tiene alguna duda, preferiríamos, en lugar de levantar la mano, más bien que nos escribieran en los comentarios. perfecto, sí, así la podemos ir. Ujú, genial. Entonces les decía, la idea del viaje del héroe viene de que Joseph Campbell se dio cuenta que a lo largo de la historia de la humanidad y a lo largo del mundo, humanamente no importaba de dónde viniéramos, cuál fuera nuestra etnia, cuál fuera nuestro tiempo histórico, había elementos compartidos humanamente que tenían que ver con cómo las personas transitamos los procesos de cambio y transitamos la vida. Y empezó a encontrar que las etapas eran siempre las mismas y que los elementos que se daban en esos actores, en esas etapas, eran las mismas. Después cada uno le ponía su propia historia. Entonces, el viaje del héroe es el argumento de esa película.
Los arquetipos van a ser los personajes y cada uno de nosotros va a decidir cuál queremos que sea nuestra propia historia. La idea del viaje del héroe, yo hoy la enfoqué en esto que nos está pasando humanamente a cada uno, porque si la mayoría de nosotros trabajamos como coaches o facilitadores de procesos de cambio, necesitamos primero tener nuestra historia armada, nuestra historia bien enfocada para poder después ser mucho más compasivos y ayudar a otros. Pero el viaje del héroe se puede utilizar con familias, se puede utilizar en organizaciones, se puede utilizar en escuelas, en cualquier sistema, con cualquier persona que trabajemos, se puede utilizar este mismo modelo. Entonces, si pensamos en diferentes películas, piensen, por ejemplo, en La Guerra de las Galaxias, Harry Potter, El Rey León, The Truman Show. Todas, ¿por qué son películas de alto impacto? Porque todas mantienen la misma estructura, el mismo camino. Pensemos en esto. Cualquiera, y piénsenlo también en su propia experiencia con lo que pasó con esto. Al comienzo de la historia, nuestro héroe y su reino se encuentran en completa felicidad. Si ustedes piensan en los dibujitos, en las historias, hasta encontramos gente que va saltando de la mano, que corren, que comparten banquetes. El Señor de los Anillos empieza la historia que están todos festejando, fuegos artificiales. Todo es abundante y los pobladores trabajan en armonía y felicidad. Pero un día sin noticia previa, un dragón ataca el reino, destruyéndolo y poniendo a sus pobladores en peligro y convirtiéndolo en un lugar desolado. Nadie comprende nada y no sabe muy bien qué hacer. Nuestro héroe, salta ahí una figura, comienza a preguntarse, ¿por qué nos sucede esto a nosotros? Estábamos tan felices y todo funcionaba tan bien. Decide fingir que nada pasaba y sigue su vida como si nunca hubiera atacado el dragón. Pero por más que quiera pretender que no sucede nada, el dragón está ahí, cada vez ataca con mayor fuerza y va a necesitar decidir si va a perecer o va a hacer algo para cambiar la situación. Y aquí es donde decide cruzar ese umbral y comienza su viaje. Pero el camino no es en vano. Encuentra mentores, se hace más fuerte, recibe recursos y transforma al dragón para regresar luego a casa y compartir su nueva sabiduría. ¿Quién fue? Un gran discípulo de Joseph Campbell es George Lucas. Todas las películas de la Guerra de las Galaxias están hechas basadas en este modelo. Si piensan esto como estructura arquetípica, una humana y universal, de cualquier transición que ustedes hayan pasado y hayan sobrevivido, porque están acá hoy, este es el modelo y el camino que se dio siempre. ¿Cuáles son entonces las etapas del viaje del héroe? Primero es el llamado. Algo sucede que me llama a tener que cambiar algo. En general lo que sucede es que al principio rechazamos el llamado, porque decimos la situación no es tan mala, esto no, pronto va a terminar, todo va a volver a la normalidad, pero después nos damos cuenta que no, y tenemos que aceptar ese llamado. Y debemos cruzar ese umbral. Es lo que hablamos de siempre de salir de la zona de confort. Piensen que el cruzar ese umbral es decir, ok, esto no va a seguir igual y necesito yo hacerme cargo y responsable de generar un cambio con respecto a esto, porque si no, es esto, tengo que elegir perecer frente al ataque que ha habido desde afuera o tengo que hacer algo para cambiar esto. ¿Por qué puse en el 4 esta línea de puntos? Porque la parte de encontrar el mentor o el guardián a veces puede pasar antes de cruzar el umbral o puede pasar después de cruzar el umbral. Por ejemplo, en la película de Harry Potter, Harry vivía con sus tíos encerrado en un closet debajo de la escalera. Él recibe una carta que le dice que puede convertirse en mago, es el llamado, pero él va a ser mago si vive ahí abajo. Pero él para poder cruzar ese umbral y salir de la zona de confort y aceptar ese llamado, vino Hagrid a ayudarlo y lo sacó de la casa de los tíos y lo llevó a comprar los útiles que necesitaba en Diagon Valley. Pero en otras historias, cuando cruza el héroe el umbral, encuentra luego en su camino a Yoda. Entonces, dependiendo del viaje de cada uno, el mentor o el guardián nos va a ayudar a dar ese paso que necesitamos para saltar al vacío y decir, ok,
pronto aparecerá el camino, me van a salir alitas, o ese mentor es el que me dice, vení de mi mano que vas a estar bien. Luego debemos enfrentar un reto. Y en general este reto siempre se ve visto como que el reto viene desde afuera, el COVID. Pero el problema no es el COVID. El problema es qué sombra interna este reto externo está haciendo con la que yo me tenga que enfrentar. Y el mayor adversario en realidad en este momento no es lo que pasa afuera, sino que cosas me pasan a mí, es como yendo a un metaestado más alto, ¿verdad? Es qué es lo que me pasa a mí con esto, este dragón que vino a transformar mi reino y hacerlo que se convierta en un lugar en el que no quiero estar más. Una vez que enfrentamos el reto, desde afuera, pero transformándonos nosotros porque tenemos que trabajar eso interno, vamos a transformar a ese dragón. Completamos la tarea y regresamos a casa. Pero cuando regresamos a casa, en general, y si piensan en las historias épicas, el héroe vuelve a la casa, pero trae o un superpoder, o trae una espada mágica, o trae un amuleto de la suerte, y que eso es lo que le permite poder transformar el reino y que el reino vuelva a ser un lugar maravilloso hasta que otro dragón vuelva a atacar y siempre esta historia vuelve a comenzar. Es la historia universal de evolución. Yo elegí, para que podamos ver bien esto, una de mis películas preferidas, que es The Matrix. Entonces, Thomas Anderson vivió una doble vida, una como ciudadano común y como hacker, en el mundo ordinario. Pero si piensan, en realidad, en él, siempre hay algún tipo de malestar. Él no era feliz y no llevaba una vida plena y maravillosa, pero era su vida en la que estaba en un estado de balance. Y empieza a recibir algunos mensajes medio enigmáticos sobre algo que se llamaba la Matrix. Este es el llamado a la aventura. Va a Trinity y se conecta con él. Y le cuenta sobre la Matrix, pero cuando se despierta Neo cree que eso era un sueño. Rechazo de la llamada. Morfeo le dice que tome una píldora o que tome otra. Y ese fue su mentor. Cuando decide tomar la píldora roja y se despierta, ahí es donde cruza el umbral. Morpheus entrena a Neo para salvar a la humanidad y en este proceso adquiere nuevas habilidades. Y es como muy gráfico en la película. Le ponen así un software que aprende a hacer jiu-jitsu, empieza a hacer un montón de cosas. Neo y sus aliados son emboscados por los agentes y enfrentan un reto. Neo, sin creer igual que es el elegido, porque él no creía, pero decide igual entrar a la matriz para poder salvarlo a Morpheus. Y el agente Smith lo mata, y ahí se enfrenta con su sombra. Trinity le habla y le dice que él es el elegido, que lo ama y que necesita volver a vivir. Y él vuelve y transforma eso que él no creía, mata al agente Smith, completa la tarea, y luego hace un llamado dentro de la Matrix y le dice a la máquina que va a liberar a toda la humanidad. Eso es volver a casa para sanar el reino. Entonces, volviendo un poquito atrás, piensen 2 minutitos nada más en qué etapa se encuentran ustedes con respecto a esto, con esto que además nos tomó a todos por asalto. Ninguno de nosotros decidió tener que cambiar, no fue para ninguno fue, en esto estamos humanamente también unidos, para ninguno de nosotros esto fue decir, sí, bueno, esto lo decido yo, esto nos llevó a decidir. Yo sé que yo tenía otros planes y cuando empezó todo esto dije, no, yo voy a seguir con lo mismo. Yo había estado 2 meses en España, entonces había adquirido nuevos hábitos de alimentación, así que hábitos de alimentación, deporte, mi hija empezaba el colegio, Zoom de jardín de 4, la vida seguía igual. Eso es rechazar el llamado. La vida no seguía igual, estábamos confinados por poco tiempo, por largo tiempo, en un espacio pequeño. Después tuve que en un momento la vida y mi propio sistema me dijo, colapsamos, es momento de aceptar el llamado, que hay algo diferente que tenés que hacer porque la vida no sigue igual. Hay que hacer otra cosa. Tuve que salir de mi zona de confort y empezar a hacer cosas diferentes y empezar a ver cómo reinventaba todo mi mundo desde otro lugar. Contacté a muchos profesionales para que me ayudaran en los diferentes espacios para poder reinventarme.
Pero el tema es qué me pasa a mí frente a esto, y en este momento estoy yo, entre trabajar mis propias sombras y que este dragón se pueda transformar en algo mejor para mí. Ninguno de nosotros ha podido completar la tarea ni regresar a casa porque todavía esto no ha terminado y no sabemos cómo terminará. En España están empezando a dar como una vuelta y están empezando a salir y están como en otra etapa de esto, pero en América Latina en general estamos todos en otro lugar. Ahora, dijimos que cualquier película lo que necesitamos es no solamente el libro de la película, que esto sería el libro, de cómo vamos a armar el libro, pero también necesitamos a las personas que van a ser los personajes. Y aquí vamos a ver cómo se entrecruza esta trama maravillosa que es el viaje del héroe entre las etapas del viaje y los arquetipos naturales que emergen de este viaje. ¿Para qué vamos a utilizar en el coaching y cómo los vemos a los arquetipos dentro del proceso de coaching? Tiene que ver con cómo esta estructura profunda propia se ve acentuada a través de diferentes eventos. Se van a ver a través de símbolos, metáforas, y van a definir cómo nos vamos a relacionar con el exterior y siempre se encuentran a un nivel de identidad. Por eso uno debe ser muy cuidadoso cuando trabajamos al cliente ayudándolo a caminar por este viaje. ¿Para qué nos sirven entender los arquetipos en el viaje? Porque muchas veces se activan arquetipos que nos dicen que no estamos viviendo de manera congruente para con nosotros mismos porque se ven exacerbados en ciertas situaciones que no corresponden. Y ahora vamos a ver los arquetipos. Nos ayudan a actualizar nuestro sistema operativo y es una de las bases principales del coaching, tener más opciones y tener más recursos para poder ir evolucionando. Nos ayuda a hacer las paces con nosotros mismos porque podemos entender que lo que nos pasa es natural, es normal. El problema es cuando nos quedamos estancados o en alguna parte del viaje, entonces nos quedamos siempre en la parte de la negación, no pasa nada, o en algún arquetipo en especial. Hay arquetipos que son los que son más fáciles y más conocidos para cada uno, pero lo que necesitamos es no quedarnos a vivir en ese espacio, sino poder hacer todo el viaje completo para poder terminar de la mejor manera que cada uno quiera. Reconocer los arquetipos nos da la libertad de elegir la vida que queremos, nos permite poder tener un balance entre la vida personal y la profesional, nos permite evolucionar y generar empatía obviamente con otros porque también entendemos que están en su propio viaje. ¿Cuáles son los arquetipos? Y hay muchos arquetipos. Nosotros elegimos estos 6 en general para trabajar porque son los que más hacen que cada una de las etapas se puedan ver mejor y son los que cumplen con todos los requisitos para cada una de las etapas. Y la primera etapa es la etapa del inocente, cuando no sé que nada pasa. Vivo bien, vivo tranquilo. 6 de marzo yo llegué a Buenos Aires con mis valijas, divina, a fin de semana le iba a llevar a la nena a la peluquería, y porque empezaba el 9 de las clases, armamos la mochila de mi hija, todo bien. Pero pasó algo que empecé a escuchar, porque la verdad que yo no había escuchado mucho, y empecé a escuchar acá y dije, ¿el 9 podrá empezar las clases o no? O sea, ¿la puedo mandar al colegio o no la puedo mandar al colegio? Y ahí entramos en el estado de huérfano. El estado de huérfano es cuando uno cae de ese estado de gracia. Es cuando eso de que los niños venían, vieron típica imagen de los dibujitos animados, los pitufos que venían corriendo así de la mano, cantando alegres, saltando, compartiendo comida, flores, sol, etcétera, y cae así como de noche hace de noche y aparece el ogro. El estado de huérfano es cuando uno cae del estado de gracia. Y es como un estado de niño que ha sido abandonado por sus padres. ¿Qué significa esto? Que el, el, el estado de maravilla ha terminado, pero no sé muy bien qué pasó. Entonces el huérfano está así como en estado de pánico. ¿Qué pasó? ¿Qué debo hacer? Luego viene el mártir. El mártir es porque a mí. ¿Por qué me está pasando a mí? ¿Por qué en este momento? Y luego del estado de mártir pasamos al estado de errante. Errante tiene que ver con la idea de deambular. ¿Y qué significa esto? Cuando puedo salir del por qué a mí, empiezo a buscar opciones. Y aquí es donde cursamos el umbral. Cuando empezamos a ver, bueno, ¿qué necesito hacer?
Y ahí sale la fuerza del guerrero. A esto lo voy a reventar y van a ver cómo salgo de esta situación y todos van a, ahí, viste, yo contra el mundo y lo voy a hacer miércoles y saldré de esto. Mucha gente se queda en esta energía del guerrero y nunca puede generar a transformarse y realmente sacar los aprendizajes, porque en el camino entre el guerrero y el mago es donde uno obtiene recursos, genera sus mentores internos y externos, gana fortaleza y puede transformarse. Porque ¿cuál es la idea del mago? La idea del mago tiene que ver con que ese guerrero deje de pelear, pueda absorber esos aprendizajes, pueda realmente transformarse a sí mismo para volver a transformar y que ese reino que había entrado en crisis vuelva a estar otra vez mejor. Pero la idea es que este círculo no sea un círculo así plano, sino que sea un círculo ascendente, ¿no? Que cuando volvemos otra vez a la normalidad y nuestro reino está otra vez bien, podamos ser más ricos, podamos ser más sabios, podamos ser más evolucionados, porque el camino indispensablemente va a volver a empezar. Y cuando vuelva a empezar, que tengamos más recursos para iniciar ese nuevo viaje. Entonces, si volvemos a esta historia que yo les conté al principio, decía que nuestro héroe y su reino se encuentran en completa felicidad, todo es abundante y los pobladores trabajan en armonía y felicidad, el estado de inocente. Pero un día sucede algo, algo ataca el reino, se destruye todo lo que pasa, nadie sabe nada y no sabe muy bien qué hacer. El estado de huérfano. Nuestro héroe empieza a hacerse preguntas. ¿Por qué me pasa a mí? Yo estaba muy feliz, todo funcionaba bien, o sea, ¿en serio en este momento me pasa esto a mí? Es el mártir. Entonces decide que no pasa nada. Seguimos la vida como si no pasara nada o intento algunas cosas para cambiarlo, pero que en realidad no son nuevas estrategias. Quiero hacer que no pasa nada, pero el dragón ataca, 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 entonces decido ahí cruzar el umbral, empiezo el viaje y voy a reventar a este dragón sea como sea. Y ahí es donde aprendo, y históricamente, la espada, el medallón, los poderes mágicos, la sabiduría del Yoda. Vuelvo a casa mucho más sabio y puedo compartir entonces mi sabiduría y salvar ese reino y transformarlo. Y siempre en general en la historia, y a veces sucede, que ese mago después se convierte en el dragón de ese propio sistema y necesitamos que otro héroe nazca para volver a seguir evolucionándolo. Si pudiéramos ver las características de los diferentes arquetipos con respecto a cuál es la meta, cuál es el miedo, cuál es la tarea y cuál es la sombra de cada uno de estos arquetipos, porque cada arquetipo lo podemos vivir en su plenitud, de su mejor manera, pero también tienen una parte negativa. Sobre todo la parte negativa es cuando me gusta mucho ese espacio y me quedo como ahí enclavado en ese espacio. La meta del inocente es la seguridad. Está todo bien, estoy seguro. ¿A qué tiene miedo? A ser abandonado, a caer del reino, a perder los recursos. Su tarea es solamente ser feliz y disfrutar, disfrutar de esa felicidad plena y de esa abundancia. ¿Cuál es la sombra? La negación de que algo puede pasar. Y piensen ustedes muchas veces en diferentes situaciones de la vida que quizás estuvieron, que empezaron a tener pequeñitos indicios de que algo no funcionaba. Pero como no queríamos abandonar esa inocencia y esa felicidad que teníamos en ese momento, empezábamos, bueno, no pasa nada, no pasa nada. Yo cuando daba clases de inglés en mi vida anterior, eh, me aburría mucho. Decía, no pasa nada. Compraba libros nuevos, hacía cosas nuevas, pero en realidad algo pasaba. O un optimismo como así porrista, descontrolado, que en realidad tampoco es tan real, porque si bien uno es feliz, tampoco es tan feliz. Después tenemos al huérfano. ¿Cuál es su meta? Recuperar la seguridad. Me he caído del reino y quiero volver a subir. ¿Cuál es su miedo? Y el miedo es la explotación. ¿Y qué quiere decir esto? En estado de orfandad, puedo aceptar que cualquiera venga a resolver esa situación, pero quizás no estén sus mejores intenciones detrás de esas acciones. Yo he visto, por ejemplo, mucha gente en Instagram, con esto de la pandemia, fue como una cosa así de yo te explico en 3 meses cómo ganar $45.000 online. Y quizás
mucha gente se subió a muchas cosas que tenían que ver con soluciones mágicas, porque el inocente y el huérfano estamos en un tiempo como de pensamiento mágico, en el que, como quiero recuperar la seguridad, aparecen personas que me dicen que me van a dar seguridad, pero no están enfocados en mi mejor beneficio, sino en su propio beneficio. ¿Cuál es la tarea? Procesar ese dolor de haberse caído del reino y de la tranquilidad y del status quo. ¿Y cuál es la sombra? Victimizarse para poder manipular a otros, para poder entonces volver a subirse al espacio en el que estaba. El huérfano, si bien el mártir también se victimiza desde otro lugar, pero el huérfano utiliza el victimizarse para poder obtener lo que obtenía antes en el estado de gracia. El mártir, su meta es poder entender la situación. Si bien el mártir dice, ¿por qué sucedió esto? O sea, en este momento tenía que pasar todo esto. La idea del mártir es poder darle sentido a eso que pasó. Ya sabe que no puede volver al reino como era antes, pero tampoco sabe muy bien qué hacer. Su miedo es ser el culpable de haber salido del estado de gracia. Su tarea es poder juntar la energía para iniciar ese viaje, pero la sombra del mártir puede ser el egoísmo, puede ser esto de quedarse martirizándose porque disfruta de esto, de quizás, ay, como yo lo hice, pedir mil disculpas y sacar un provecho propio de esto. El errante, su meta es buscar las mejores opciones para poder salir de esto, y muchas veces las mejores opciones es tratar de repetir las mismas cosas que pasaban antes. Entonces yo me levantaba a las 5 de la mañana, las primeras semanas me compré una bicicleta fija para seguir haciendo ejercicio, y la verdad es que la mejor opción no era seguir haciendo lo mismo ahora confinada, necesitaba encontrar otro tipo de opciones. El miedo es la conformidad y decir, bueno, la verdad yo sigo haciendo lo que hacía antes, aunque no es posible. La tarea es poder ser fiel a sí mismo, pero con un propósito más profundo. Es poder decir, ok, yo voy a buscar más opciones, pero tienen que tener que ver conmigo, pero necesito opciones nuevas. Y la sombra del errante tiene que ver con el perfeccionamismo y la ambición. ¿Qué quiere decir esto? A veces busco tanto, porque quiero lo perfecto, que me quedo encastrado en este arquetipo, y la ambición tiene que ver con el querer tanto que tampoco nunca puedo salir de encontrar las opciones. El guerrero, su meta es ganar, salirse con la suya. Es, a estos los voy a aplastar y van a conocer quién soy yo. No soy el huérfano ni el que se quejaba. Soy este fuerte que va a destruir a todos. Su miedo es la debilidad, la vulnerabilidad. Su tarea es poder luchar por lo que realmente es importante. Y es esto, necesito salir a luchar, necesito la energía del guerrero, pero por lo que realmente es importante y valioso para mí. Y la sombra es que los que no piensan como yo sean una amenaza y los tenga que salir a destruir, o el abuso de poder. Como yo estoy saliendo a ganar, voy a utilizar a cualquiera para que me ayude sobre en esta ganancia. Y el mago, su meta es la transformación. El miedo es que la transformación sea negativa, entonces que me transforme solamente en mi beneficio y no pueda aplicar todo esto que me he transformado en el bien, en el bien general, en el bien de otros, la atracción personal con el entorno. Y es esto, es cómo al ganar yo y ser yo más sabia, evolucionada, los sistemas a los que pertenezco se van a ver beneficiados. Y la sombra es convertirme en el villano. Y si ustedes ven en las películas de las guerras de galaxias, en un momento Luke se convierte en el villano. El padre que iba para la luz se convirtió, porque muchas veces también evolutivamente, generacionalmente, es necesario esto y es sano esto, que haya un nuevo héroe que sea el que sale a traer cosas nuevas a los sistemas. Entonces, estando en horario, me apuré así para poder, tengo acá al lado mío mi reloj para poder ir en horario, pero lo que quiero es que no nos quedemos solo en la teoría y que podamos empezar a utilizar estas herramientas en nuestro propio viaje con respecto a esto que se disparó, que ninguno esperaba. Eh, y la primera pregunta es, ¿cuál es el dragón, el reto personal que estoy enfrentando? Y traten de evitar como el lugar común, el confinamiento, el COVID. Este es el disparador.
La pregunta es, este disparador, ¿qué es lo que hace que ese dragón, qué dragón interno está sacando en mí? La inseguridad, eh, el miedo a ser inadecuado en un nuevo contexto. ¿Cuál es el reto personal que estoy enfrentando? ¿Cuál es esa sombra o sentimientos difíciles que me genera este reto? Y esto es lo que hablamos de ir como a un estado más superior. Es, bueno, me genera inseguridad. Ok, pero es sentirme inseguro con mí mismo, ¿qué emoción me genera? Esto lo hacía mucho Virginia Satir, es cuando uno decía, bueno, estoy triste, y bueno, pero ¿qué pensás sobre esa tristeza, no? O sea, el problema no es lo que nos genera, sino cómo registramos y cómo procesamos lo que nos genera. Después, ¿cuál es mi propio umbral? ¿Cuál es ese límite que necesitamos cruzar? Porque se acuerdan lo que dijimos en las primeras diapositivas. Estamos en una crisis, pero detenernos, digo, como decir, bueno, no voy a hacer nada, o decidir no, no seguir viviendo, no es la opción. Tenemos que seguir en este camino. Entonces decíamos, ¿cómo gerenciamos las crisis de manera rápida para poder crear los mejores contextos? Es poder viajando el viaje, conocer cuáles son las etapas del viaje y no quedarnos enquistados en ninguna de ellas. Entonces, ¿cuál es ese umbral? ¿Cuál es ese límite que necesito pasar? ¿Cuál es el territorio desconocido fuera de mi zona de confort que debo explorar? ¿Cuáles son las áreas en las que no me siento como un héroe o una heroína? ¿En qué me debo transformar para iniciar el viaje? ¿Cuáles son los recursos que tengo que desarrollar? ¿Quiénes van a ser mis guardianes? Y esto es importantísimo. Quizás no conocen a quién van a ser sus guardianes, pero yo supe que iba a necesitar a alguien que me acompañara en esta nueva etapa con respecto a lo que era el desarrollo de mi negocio y a nivel personal con respecto a mi alimentación. Y empecé a buscar quién me funcionaba mejor, pero necesitaba a alguien que me enseñara a alimentarme en este nuevo contexto. ¿Cuál es el arquetipo predominante en mí hoy? ¿Cuál es la mejor manera de transitar el viaje para convertirme en ese mago o en esa maga que me tengo que convertir? Y cuando hablamos del arquetipo predominante, todos seguramente estamos en alguno de los arquetipos. Y la pregunta es, ¿qué necesitamos para poder trascenderlo, sacarlo mejor y seguir nuestro viaje, no quedarnos ahí enquistados? ¿Y cómo voy a transformar mi reino una vez que vuelva la normalidad? Por eso yo decía, bueno, cuando todos hablan de nueva normalidad, la pregunta es, ¿qué nueva normalidad quiere cada uno? ¿Y cómo podemos generar una nueva normalidad si quizás estamos todos enquistados en el guerrero o en el mártir? Necesitamos generar una nueva normalidad desde un lugar de transformados. Pero si no tenemos los recursos, no nos podemos transformar. Y para mí el viaje del héroe es un muy buen recurso. Entonces les doy unos minutitos. ¿Tenemos minutitos, Alexis, para que hacer el ejercicio? ¿O se los dejamos de tarea? ¿Se me durmió Alexis? A ver, podemos hacer lo siguiente. Les dejamos los ejercicios y los que quieren me comparten, ¿sí? Sus respuestas. Y así empezamos ahora la sesión de preguntas y respuestas que tengan. Perfecto, perfecto, Carolina. Entonces, ya ¿Hacemos están eso? dejando las preguntas. Me parece que están dejando las preguntas. Hagan preguntas. Eh, ¿Quieres que te las lea? Dale, por fin. Perfecto. Dice Belén que si siempre tiene que existir un mentor externo o que si puede ser uno mismo, como por ejemplo Víctor Frankl dice. Ujú. A ver, dependiendo del contexto en el que uno se encuentre, a veces uno no tiene personas físicas para decir salgo a buscar y voy a hablar con un amigo. Eh, de donde venga el mentor viene, lo que pasa que pensemos que muchas veces esos mentores internos, como lo de Viktor Frankl, en realidad es como una sabiduría que uno trae en una parte suya y que se convierte en su propio mentor. Si podemos tener mentores externos es mucho mejor porque tenemos una red de apoyo mucho más rica y no dependemos solamente de nosotros porque hay días en que nosotros mismos, digo, a todos nos debe pasar que hay días que nos levantamos mucho más pila y optimistas y otro día que estamos como más... Yo ayer me di cuenta que hacía 90 días que no tenía 10 minutos para mí sola, porque obviamente el estar encerrados todo el tiempo con la familia estamos, y a ver, somos humanos y vamos por eso, pero si no tenemos a nadie y estamos en un momento en el que, como extremo, de donde venga el mentor y esa sabiduría, bienvenido sea. Perfecto. Y también nos pregunta Hernán, si uno está entre el errante y el guerrero, ¿cómo Ujú. superar la incertidumbre de no saber si es miedo o peor, pura pereza? Bien.
A ver, si uno está entre el errante y el guerrero, uno está en transición entre uno y el otro. La pregunta sería, ¿qué es lo que necesitas para poder trascender lo que sea que te está llevando a no avanzar? Porque cuando hablamos miedo o pereza, en un punto es un juicio que nosotros les estamos dando a algo que estamos haciendo. Yo siempre a mis alumnos de coaching les enseño como este sistemita fácil de trabajar, es cuando yo digo, no sé, tengo pereza. Detrás de todo comportamiento, de todo pensamiento, de toda emoción que nos es disfuncional porque no nos permite alcanzar los objetivos que queremos, hay un valor importante que históricamente aprendió que de esa manera yo le presto atención. Entonces, cuando yo digo, por ejemplo, pereza, es un juicio sobre un comportamiento. Entonces, ¿cuál es este juego que yo les enseño a mis alumnos? Es decir, bueno, Hernán, ¿qué cosas son las que haces? Y lo bajamos de nivel, lo bajamos a comportamientos que decís que sos, que es la pereza. ¿Qué cosas haces para decir que estás haciendo eso? Y por ejemplo, en vez de salir a hacer las cosas que tengo que hacer, me pongo a mirar Netflix. Bueno, la pregunta es, ¿qué te da de bueno hacer eso otro? Por default la gente siempre nos dice nada. Entonces, porque lo que unimos, unimos el no conseguir lo que yo quiero con respecto, pero si no nos diera nada, no lo haríamos. Lo que pasa que vuelvo a decirles, históricamente hemos aprendido que algo que no necesitamos incluir en nuestra experiencia actual, de la única manera que lo encontramos, es o sea, que le prestamos atención de esa manera. Yo digo, cuando tuve a mi hija lo entendí así. ¿Vieron cuando los niños están durmiendo y empiezan a hacer y vos decís, por ahí no se despierta? Y empieza, mami, 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 y vos decís, no, por ahí se vuelve a dormir. Mamá, 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 y el vecino de abajo te toca la pared y te dice, me parece que te está llamando tu hijo. Muchas veces lo que nos pasa es que ignoramos diferentes valores que son muy importantes tener en nuestra experiencia porque los juzgamos que son malos. Lo que pasa que lo que no es malo no es el valor, sino es la manera en que lo estamos representando. Entonces, mi pregunta para Hernán sería, ¿qué es lo que te da de bueno no avanzar? Y cuando lo puedas encontrar, la pregunta es, ¿qué podés hacer para seguir viviendo eso, pero de una manera que te permita avanzar? Buenísimo, Carolina. Y hay una última pregunta de Sandra. Ujú, ¿Qué necesita el mártir para hallar su propósito profundo para avanzar hacia el errante? ujú. El mártir lo que necesita es entender que no es su culpa y necesita poder, el tener la necesidad. Ay, Hernán, un beso enorme. No sabía que eras vos. Te había visto que estabas, pero no sabía que la pregunta era tuya. Eh, Sandra, con respecto al mártir y al errante, necesitamos vivir plenamente cada uno las etapas. La pregunta es para vos, Sandra, y porque el viaje es cada uno y es personal. Sandra, ¿qué necesitas terminar de encontrar en tu errante, en tu mártir, para poder pasar a buscar opciones? Y esto, a ver, es muy difícil dar respuestas porque cada viaje es individual. Por eso les decía, hay una trama común, pero cada uno de los arquetipos va a ser la historia que cada personaje le quiere dar. Qué buena respuesta. Natalia también nos está preguntando si estás en el arquetipo del guerrero y desde allí sigues buscando salidas, ¿cómo saber que ya estás listo para ser el mago? El guerrero ya tiene su salida, porque el errante fue el que lo ayudó a buscarlo. El guerrero es el que dice, yo ahora lo que voy a hacer es voy a salir a reventar el mercado. Vos que me hiciste competencia desleal, voy a salir a reventar el mercado. Y se van a dar cuenta todos que lo que soy yo y lo que se perdieron, o ese hombre que me dejó, se va a dar cuenta lo que se perdió. Y viste, te cirugiás y salís y te fotos en Instagram y lo que fuera. El guerrero ya tiene una salida. Lo que pasa es que el guerrero al principio sale a luchar y la pregunta es, uno no tiene que luchar contra el otro, sino que uno tiene que luchar para lograr sus objetivos. El arquetipo del guerrero en su parte oscura es lucho contra los otros, por eso decía, la sombra es que el diferente es el enemigo.
y en realidad uno sale a luchar por sus objetivos y por encauzar su vida, y no para que otros pierdan. Entonces, cuando voy acercándome a mis objetivos y pude aprender, volvemos un poquito para atrás, esperen a la diapositiva. Aquí, pude aprender, encontré mis mentores pero ya no son mentores. Digamos, mis mentores lo que me dan son los recursos para avanzar, pero mis mentores se han convertido ahora sí en mentores internos porque yo aprendí mucho de ellos. He ganado fortalezas y empecé a alcanzar mis objetivos, es cuando volví al reino ya transformado. Entonces, ¿cómo me transformo en mago? Es que encauzando bien a ese guerrero para alcanzar los objetivos que uno quiere, y en general lo que sucede es que cuando uno ha mejorado y ha alcanzado sus objetivos, primero de manera no hablada, porque uno es, uno como coach, dice, uno es un modelo de otro. Entonces cuando hay clientes, en la última certificación una alumna me dijo, ¿y vos vivís solo del coaching? Sí. Dijo, entonces si vos pudiste, yo también puedo. Uno pasa a ser modelo de otros de transformación y así es como se transforma el reino. Acá hay una pregunta muy interesante que dice, ¿el viaje es unidireccional, solo de ida o puede haber retrocesos? En general, y con respecto a un montón de cosas, las personas cuando estamos en estado de estrés, si no tenemos bien procesado los arquetipos, en general uno puede dar pasos para atrás. Ahora, uno puede estar en diferentes viajes en diferentes áreas de la vida, porque yo puedo estar, si habláramos de la rueda de la vida, yo puedo estar excelente en mi carrera y puedo estar iniciando un viaje nuevo con respecto a mi pareja. O al revés. En general, siempre en momentos de estrés y crisis, al principio uno hace retroceso porque es como el lugar más conocido, pero enseguida después volvés, o sea, cuando volvés a acomodarte y te volvés a centrar, volvés al lugar más evolucionado en el que estabas. Vuelvo a decir, todos los arquetipos son importantes y todos necesitamos poder vivirlos de manera sana, porque es la única manera que vamos a poder llegar realmente evolucionados al cierre del viaje. No es que hay algunos mejores o peores. El tema es cuando uno se queda enquistado o se convierte en la sombra de ese arquetipo. Qué importante, Carolina. Pues veo que no hay más preguntas hasta el momento. Creo que el tema ya ha quedado bastante aclarado. De hecho, fue muy, muy, muy interesante. Bien. ¿Tienes algún comentario de cierre? Yo quería cerrar con un cuento, si puede ser. Dale, dale, claro. Bien. Algunos lo han escuchado de mis exalumnos, pero para mí es general porque sobre todo cuando estamos en nuestros viajes de transformación, mucha gente afuera habla. Y esto se llama El hombre en el campo de juego, The Man in the Arena. Fue escrito en abril de 1910 por Theodore Roosevelt y dice así. No importa el crítico ni quien señala cómo tropezó el hombre fuerte, ni el que teoriza sobre cómo otro está actuando o se podría haber hecho mejor. El crédito pertenece al hombre que está realmente en el campo de juego, cuyo rostro está transformado por el polvo y el sudor y la sangre. Aquel que se esfuerza con valentía y se equivoca, y sigue intentando una y otra vez, porque no hay esfuerzo sin error o aprendizajes. Aquel que sabe de grandes pasiones y se sacrifica por una causa digna, logra al final del camino encontrar el triunfo, por su gran deseo y por su gran desempeño. O en el peor de los casos, si no lo alcanza, al menos se ha atrevido a mucho, de modo que su lugar nunca estará con aquellas almas frías y tímidas que juzgan cómodas desde afuera y al no hacer no se equivocan y no conocen la derrota, pero tampoco nunca han de saborear la victoria. Muchísimas gracias a todos por haber estado aquí. Espero que les sirva esta información y aquí les dejo, si me quieren, me encantaría que me compartan sus preguntas y sus viajes del ejercicio. Excelente, Carolina. Muchísimas gracias. Gracias a todos que nos escucharon el día de hoy. Por favor, manténganse en contacto aquí con Carolina o con nosotros a través de la página International Coaching Community. Vienen nuevos eventos, nuevos webinars y nuevos cursos para que no se los pierdan. Muchas gracias con toda la información, por su presencia y por recibir toda esta información. Y Gracias. gracias a la ICC por generar este momento, todos estos momentos generativos para toda su comunidad y a Alexis por estar ahí dándonos todo el soporte. Muchísimas Es gracias. con muchísimo gusto, con muchísimo gusto. Nos vemos todos, que tengan un excelente día y un excelente final de semana. Hasta luego. Chao.